Hola a todos mis hermanos, hoy vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo y como pueden leer es el comienzo de la apostasía. Aquí vamos a ver cómo ingresaron dentro de la iglesia prácticas erróneas, prácticas paganas. Y vamos a observar cómo el cristianismo se vio contaminado poco a poco y manchado cada vez más por estas prácticas. Y vamos a comenzar viendo Apocalipsis capítulo 2, versículos 13 al 17. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que nuevamente vemos tres elementos principales. Primero se nos dice que aquí es donde mora Satanás. Aquí es donde comienza a infiltrarse Satanás en la iglesia. La obra satánica sería muy importante en esta iglesia. Segundo, Antipas fue un mártir cristiano en esta época. Ya veremos qué significará eso. Y tercero, nos habla de la fornicación, especialmente con Balaam y con los nicolaitas. Así que ya veremos cada uno de estos tres aspectos. Y vamos a comenzar hablando de conflicto de los siglos en el capítulo 3. ¿Cómo fue que Satanás pudo morar dentro de la iglesia? Conflicto de los siglos en el capítulo 3. Leeremos algunas partes. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre el espíritu de los hombres, el misterio de iniquidad hizo progresar su obra engañosa y blasfema. De un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. El espíritu de avenencia y transacción fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufriera la iglesia bajo el régimen del paganismo. La hermana White nos está diciendo que durante la época de Esmirna el evangelio se conservó puro, pero que una vez que cesaron estas persecuciones, entonces, de un modo imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Mas habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Ahí es donde está el problema. Reemplazó pues las leyes de Dios por teorías y por tradiciones de hombres. La conversión nominal de Constantino, porque es que en el 313 Constantino promulga su primer edicto y asciende al poder. A principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. En esta época, Constantino, el emperador romano, que les dije en el video anterior que asciende de esta abdicación de Maximiano y Diocleciano, recuerden que él tuvo un sueño, una visión. No la tocamos mucho en detalle porque pues es una historia muy conocida.
Él ve en visión una cruz y arriba una voz le dijo en sueños, bajo este símbolo vencerás. Y entonces él pintó el símbolo en los escudos y fue a la guerra y con eso venció. Y supuestamente de ahí en adelante se convirtió al cristianismo, aunque sí en realidad fue bautizado poco tiempo, pocos días antes de su muerte. Y veremos otros detalles que nos muestran que Constantino en realidad no fue muy cristiano, que digamos. Y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia, sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado. Y en este estudio hablaremos un poco de este hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. La hermana Guay aquí nos dice de que el cuerno pequeño, que ya veremos en estudio más adelante es exactamente quién es, surge por causa de esta apostasía que se introduce en la iglesia. Y veremos que bíblicamente es así. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Por eso dice que ahí es donde mora Satanás. Porque esta religión que surge de este proceso no es cristianismo. Es la obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Satanás se había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo. Vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse. Pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Porque lo que vamos a ver en esta clase es el surgimiento de todas aquellas doctrinas que identifican a la Iglesia Católica Apostólica y que identifican muchas iglesias protestantes hoy en día. Pero no me les voy a adelantar. Así que ya entendemos cómo es que Satanás pudo morar en la iglesia, introduciendo el paganismo dentro del evangelio, corrompiendo. Y este símbolo y esta corrupción nos es confirmada por el mismo símbolo de Antipas. Tradicionalmente y según la tradición cristiana, Eusebio de Cesarea nos cuenta que Antipas fue un mártir que vivió en Pérgamo y que murió y fue ofrecido como sacrificio a Zeus dentro de un toro. Fue quemado y cocinado vivo en un toro. Pero en realidad esto no es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos importa en este caso el nombre, Antipas, el testigo fiel de Cristo. El nombre de Antipas se compone por dos partes. Antipater. Anti, que es la partícula griega que nos dice en oposición y opuesto a, en oposición de. Y pater, que en griego significa padre, papa o patriarca. ¿Han escuchado hablar de estos tres términos? Son tres términos que le pertenecen a la Iglesia Católica y a la Iglesia Ortodoxa. Así que en esta época el testigo fiel de Cristo, cuyo nombre es aquel que se opone al Papa, aquel que se opone a los padres, aquel que se opone al patriarca, muere. El testimonio de Cristo que iba en contra de estos títulos muere en esta. Es muerto en Pérgamo donde mora Satanás.
Y es muy curioso, porque estos tres términos le pertenecen a la entidad que nace en esta época. Avanzando en la historia, vemos la historia de Balaam. Este es un corto video, no lo veremos por cuestiones de copyright, no me es posible mostrarlo aquí en YouTube. No obstante, recuerden la historia de Balaam en el libro de los números. Balaam era un profeta persa, profeta de Dios, cuyo problema era que le gustaba demasiado el dinero. Era avaricioso. Balaam fue llamado por Balac, pero Jehová vez tras vez le decía a Balaam, no vaya con Balac. Balac era el rey de Moab. Pero a son de insistir, y Balaam, deseando riquezas, le rogó y le pidió a Dios que lo dejara ir. No por hacer lo correcto, sino por buscar una forma de ganarse este dinero. Y Dios lo deja. Balaam es la historia famosa del asna que habló. Y el hecho es que Balaam llega donde Balac. Los moabitas tenían un problema. Israel estaba llegando a Canaán y se había establecido en la frontera de Moab. Los moabitas tenían miedo de que Israel los conquistaran y les quitaran todos sus territorios. Recuerden que para este entonces Israel había salido de Egipto victorioso, las plagas de Egipto, cruzado el Mar Rojo, y grandes prodigios y milagros acompañaban a este pueblo. Por eso los moabitas estaban con miedo. Y la función de Balaam era, como profeta, maldecir a Israel para que Dios los abandonara. Balaam lo intenta 3 veces y por 3 veces falla. Y en vez de maldiciones promulga bendiciones. Y a partir de aquí debemos saltarnos a Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio Moisés complementa esta historia y dice que Balaam tuvo entonces una idea. Como Balaam se dio cuenta que mientras Israel estuviese guardando la ley de Dios, Israel era intocable, entonces Balaam sugirió a Balac la idea de enviar mujeres moabitas, de enviar mujeres al campamento que sedujesen a los hombres y a través del adulterio y la fornicación inducirlos a la idolatría. Y el plan fue un éxito. Y volviendo a Números, ocurre la apostasía de Baal Peor. El pueblo seducido y en medio de todas estas festividades adoró otros dioses y Dios comenzó una mortandad en medio del pueblo. Una mortandad gravísima que tuvo fin solamente con la muerte de todos los apóstatas. Esta es la historia de Baal Peor. Esta es la historia que nos concierne de la fornicación de Balaam. Y esto mismo le ocurrió al cristianismo. Ya veremos qué significa la fornicación. Pero el cristianismo fue seducido por la corte romana a traicionar a Dios. Y a través de los privilegios, a través de los privilegios económicos que podía conllevarse la religión del Estado, abandonaron la ley de Dios. Y es que la historia es muy semejante. Satanás se había dado cuenta que mientras la iglesia se mantuviera pura, no existía fuerza militar que pudiese o persecución que pudiese acabar con el cristianismo. Y así como Balaam tuvo la idea entonces de pervertir a Israel para que Dios los abandonara y Dios mismo los castigara, así Satanás tuvo la idea entonces de pervertir el cristianismo para que Dios así abandonara al cristianismo y lo castigara. Y ya veremos cuál fue el castigo. Y el paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Ahora hablemos de los nicolaitas. Recuerden, los nicolaitas ya lo hablamos en la iglesia de Éfeso, no lo vamos a repetir. Les invito a que vayan y busquen el video de Éfeso y lo miren. Pero eran un grupo de gnósticos que creían que como el espíritu solamente era el que importaba, podían hacer y deshacer con el cuerpo lo que quisieran y entonces fornicaban a montones. Y introducían así, porque aquí lo que nos importa es la falsificación. Ellos afirmaban ser cristianos, afirmaban buscar la santidad, afirmaban que ellos meditaban y buscaban la redención del espíritu.
pero por medio del cristianismo y bajo el manto de la santidad del cristianismo, introdujeron prácticas erróneas. Esto mismo le pasó al cristianismo en esta época. Veremos que bajo el manto de la santidad, bajo el manto del cristianismo, se introdujeron prácticas paganas, se introdujo a espiritismo, se introdujo adoración a los muertos. Y así abandonaron a Dios. Ahora bien, ¿qué es la fornicación? Lean en sus casas Ezequiel capítulo 16. Nosotros vamos a tocar solo algunas partes. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Está hablando sobre Jerusalén, sobre su pueblo, el pueblo de Dios. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Y a partir de aquí, Ezequiel nos cuenta cómo es que Dios ve a Jerusalén, la ve abandonada, ve a su pueblo abandonado, lo rescata. Obviamente todo es un símbolo. Y es que esta es la historia de Israel. El origen de los israelitas fue caldeo. Abraham era caldeo. Y si bien Dios hizo un pacto con Abraham, lo cumplió solamente mucho tiempo después, porque el pueblo aún estaba inmaduro, no estaba listo para recibir el pacto. Así que Dios ve a este pueblo, lo ve abandonado y lo rescata, y lo crece, lo ama. Y cuando ve que está listo para el pacto, entonces lo hace. Y Dios siempre representa su pacto y su amor y su relación para con su pueblo como un casamiento. Y según esta historia, Jehová se casa con esta mujer, quien por un tiempo fue una mujer pura. Pero llegó un problema. En el versículo 15 nos dice: pero confiaste en tu hermosura. Jehová embelleció esta ciudad. Jehová embelleció a este pueblo y lo enriqueció. Con el rey David llegaron a ser el pueblo más poderoso de la región. Pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre. Pero ya con Salomón y de ahí para adelante, reyes de Israel y de Judá se pervirtieron yéndose tras otros dioses. Y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y noten el término con el que Jehová llama a este pueblo. Por tanto, ramera oye palabra de Jehová. Así que entendemos que allá donde en la Biblia se habla de una mujer casada con Dios, estamos hablando del pueblo de Dios. Pero allá donde vemos una mujer ramera, estamos hablando de un pueblo de Dios que apostató. Ya van entendiendo quién es la ramera de Apocalipsis 17. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, de los cuales le diste. Y la sentencia será la destrucción. No seguimos con el versículo allí. Pero la fornicación pues representa el acto de abandonar a Jehová. Pero este acto se manifestó bajo dos formas. Ezequiel 16, 20 en 21 nos dice la primera: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poco cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Así que la primera forma de fornicación es apartarse de Jehová para adorar otros dioses, apartarse de Jehová para adorar imágenes. Pero vamos más allá.
Y fornicaste con los hijos de Egipto. Egipto era una nación. Tus vecinos gruesos de carnes y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Los asirios eran otro reino, otra nación. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos y tampoco con esto te saciaste. Jehová afirma pues que otro tipo de fornicación es irse en pos de otras naciones. Buscar a otras naciones en lugar que a Dios. Buscar el favor de otras naciones y abandonar así a Dios. Y no está hablando de no realizar alianzas. Está hablando de que Israel tenía un problema. Cuando Israel deseaba apostatar, perdía la protección de Jehová. Y entonces buscaba a Egipto, buscaba a Siria y buscaba a los reinos o a los caldeos para obtener la protección de ellos que había perdido de Dios. Y esto mismo le pasó al cristianismo, quien buscó a Roma y al poder imperial para reemplazar aquella pérdida de protección que tuvo de Dios, para reemplazar a Dios. Los cristianos se fueron en pos de otros dioses, adorando al sol, a los muertos y a ídolos. Y confiaron en el poder romano antes que en Dios y se pervirtieron. Ahora pues, yo les he venido diciendo que este periodo fue mejor dicho. Pero ¿qué fue lo que pasó efectivamente? Y vamos a iniciar con el Edicto de Milán. El Edicto de Milán fue el primer edicto que promulgó Constantino que nos incumbe. Yo, Constantino Augusto y también Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán para tratar de todos los problemas que afectan a la seguridad y el bienestar público, hemos creído nuestro deber tratar junto con los restantes asuntos que veíamos merecían nuestra primera atención al respeto de la divinidad, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás facultad de seguir libremente la religión de cada cualquiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Y aquí notamos dos cosas. Primero, el edicto de Milán fue un edicto de libertad religiosa. Paganos y cristianos eran libres de hacer lo que quisieran. Y si bien esta libertad religiosa pues es algo positivo, es un problema para la iglesia. Porque como pueden observar, durante la época de Esmirna el cristianismo que fue perseguido se mantuvo puro, ya que solamente aquellos que estuviesen dispuestos a morir de verdad por Cristo eran cristianos. Los demás o no se convertían o apostataban directamente. Pero allá donde hay paz, llegan personas que no aman del todo a Cristo, que están muchas veces en la iglesia por el mero sentimentalismo. Estas personas son aquellas que no abandonan sus prácticas, que no abandonan sus malos rasgos de carácter, que no abandonan sus placeres mundanos, pero que siguen asistiendo a la iglesia. Y si bien la iglesia no es un lugar de perfectos, sí es un lugar donde se busca la santificación. Sí es un lugar donde se busca el cambio. Y cuando la iglesia se va llenando más y más y más y más de este tipo de personas, es donde se comienzan a tomar las decisiones equivocadas. Es donde las normas comienzan a bajar. Es donde se comienza a entrar en la iglesia cosas que antes no existían. Es donde la iglesia comienza a adecuarse a los gustos de las personas y del mundo. Y segundo punto que podemos notar aquí, el supuesto cristiano de Constantino. Dice, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia.
llega a afirmar que los otros dioses, como Cristo, como el Dios cristiano, son todos ciertos, son todos verdaderos. Así que el primer paso hacia la apostasía fue ese: libertad religiosa y cese de la persecución. El segundo paso que se dio fue en el 321, 8 años después. Edicto de Nicea. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. En el 321 Constantino pues exalta el domingo como día de descanso. En primer caso, una mezcla entre civil y religioso. Ya veremos después cuando llega el verdadero edicto religioso. Nuevamente, esto es un punto para reflexionar. Para todos aquellos que por alguna razón no crean que efectivamente el domingo es el día del sol. El mismo Constantino, supuesto cristiano, llama el venerable día del sol. No lo llama el día de la resurrección de Cristo. No lo llama el día del Señor. Lo llama el venerable día del sol. Porque bíblicamente el día de Cristo, el día del Señor, y Jesús se dijo que Él es el Señor del sábado, del día de reposo, del Shabbat. Así que sí, mis hermanos, el domingo no fue establecido ni por Cristo ni por los apóstoles. En el video de la observancia del sábado vimos muchas citas allá en donde durante toda la época cristiana hasta aquí se guardó el sábado. Incluso aquí mismo, mientras Constantino promulgaba esto en la iglesia de Milán, se guardaba el sábado, ahí mismo en Italia. Así que el segundo paso fue establecer un día de descanso común. ¿Por qué el domingo? Porque los cristianos de Roma ya celebraban el domingo desde hacía mucho tiempo, desde hacía un tiempo atrás. Y en Roma iban a aceptar el domingo. Y era un día de descanso común para cristianos y para no cristianos. ¿Han escuchado esa idea de un día de descanso común? ¿Han escuchado esa idea de buscar la comunión entre religiones? Exaltando el día del Dios Sol. Esa idea del ecumenismo es la idea que Constantino estableció para establecer la apostasía. Y es que Satanás camina siempre en la misma forma, no hay nada nuevo bajo el sol, dijo el sabio Salomón. Si en la antigüedad Satanás logró pervertir el cristianismo a través del ecumenismo, téngalo por seguro que lo va a volver a hacer en un futuro. Lo está haciendo, de hecho, actualmente. Afirmando que todas las religiones llevan a Dios. Que eso afirma el ecumenismo. Afirmando que todos los protestantes y católicos debemos guardar el domingo porque es el día de descanso común. Pero la historia lo define como el venerable día del sol. Y el tercer paso fue la institución ya religiosa de este día. No fue Pedro, no fue en los apóstoles. Fue el Sínodo de la Odisea en el 363 después de Cristo. Como todos los concilios de aquel periodo, estaba preocupado por recordar la adoración dominical. Porque es que solo en Roma se estaba guardando el domingo, el resto del mundo estaba guardando el sábado. En Milán se guardaba el sábado, en las iglesias celtas se guardaba el sábado, en todo el mundo oriental se guardaba el sábado, en China se guardaba el sábado, en Persia se guardaba el sábado, en África se guardaba el sábado. Entonces, el catolicismo se vio preocupado y se vio obligado a imponer
a nivel religioso la no judaización. El Sínodo de la Odisea recordó a los cristianos que no judaizaran, porque así lo enseñan las Escrituras. El Canon 29, que limitaba la judaización entre los cristianos, incluía el no descansar el día de Shabbat, sábado, el día de reposo bíblico, que no es el domingo. Noten que hoy en día dicen, no, es que en el Nuevo Testamento el día de reposo es el domingo. Pero Jesús era judío y Jesús hablaba a los judíos. Y él dijo, yo soy el Señor del Shabbat. Sábado, no domingo. Pero limitaba a los cristianos a honrar al Señor. El Concilio de Calcedonia en el año 451 aprobó el canon de este sínodo, haciendo de este un canon ecuménico. Así que fue aquí cuando se establece efectivamente la adoración dominical. Y poco a poco, porque no fue inmediato, se demoraron unos cuantos siglos, el poder del catolicismo logró poco a poco imponer esto en la misma Europa y en el resto del mundo. Y en el mundo oriental, a partir del año 600 aproximadamente, surgió el Islam. Al final de este estudio hablaremos también de eso. Y el Islam se hizo cargo de arrasar por completo todo el cristianismo que aún guardaba el sábado, que era el cristianismo oriental. Iglesias que no estaban bajo la influencia del papá. Iglesias que conservaban aún el cristianismo puro, apostólico. Y así fue como se estableció efectivamente en el cristianismo la adoración dominical. Pero como Ezequiel dice, pues vuélvete aún y verás más abominaciones o abominaciones aún mayores. Y hablamos de la Saturnalia. Y con la Saturnalia debemos tocar algunos detalles. Las Saturnalias eran unas fiestas en honor al dios Mitra. El dios Mitra representaba el nacimiento del sol Invictus. Y aquí vamos a aclarar, y aquellos que me escuchen de pronto de Europa entenderán un poco mejor esto. El mundo, el planeta, cumple una revolución alrededor del sol, una órbita. Durante este periodo de tiempo, pues se distancia del sol y se acerca, porque es una órbita elíptica, se llama. El sol está colocado aquí y la Tierra hace prácticamente ese movimiento. Eso sucede, eso genera solsticios y equinoccios. Y eso hace que aquí en Colombia no se observa mucho, aunque sí se llega a observar en realidad. Hay periodos del año donde el sol se oculta a las 7 de la noche y hay otros donde a las 6 de la tarde ya está oscuro. Fíjense y verás que lo notarán. Esto genera eso. Ese fenómeno en otras partes del mundo es aún más evidente, y lo que es Europa y el Mediterráneo es muy evidente. En invierno los días son supremamente cortos. Hablamos de que amanece entre las 7 y 8 de la mañana y se oscurece entre las 4 y 5 de la tarde, incluso un poco antes a veces, según el clima. Y en verano amanece aproximadamente entre las 4 y 5 de la mañana y se oscurece entre las 9 y 10 de la noche. Según de la región puede inclusive aumentar el periodo. Entre más cerca a los polos, más se alarga este periodo de tiempo y más se acorta. Y esto es un fenómeno que está presente en todo el mundo. Así que en todo el mundo, las religiones antiguas, paganas, celebraban el solsticio de invierno. ¿Por qué? Porque a partir del 17 de diciembre, los días comenzaban a alargarse. El 17 de diciembre, entre el 17 y el 23 es el día más corto del año. Y a partir de ahí los días comienzan a alargarse. Entonces los paganos veían en esto y decían, es que el sol muere y renace el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Esta fiesta era celebrada en el mundo antiguo por las religiones paganas del mundo, porque todos veían el sol, no solamente en Roma,
Aún inclusive en los incas, en su fiesta del Inti Raymi, si no estoy mal se llama así, ellos celebran su solsticio de invierno, que para ellos es en junio, pero es el solsticio de invierno, y celebran este nacimiento. Porque la Navidad no es cristiana, es de origen pagano, y no solamente romano. La mayoría de religiones paganas antiguas celebraban esta fiesta. Pero lo que nos concierne a nosotros es Roma. Ellos celebraban estas fiestas del 17 al 23 y el 25. Celebraban el nacimiento del dios Mitra, del sol invictus, del sol invencible. Durante estas fiestas se cesaban todas las labores. Los esclavos eran libres durante estos días y compartían estas fiestas con sus amos. Algunos incluso intercambiaban roles. Se entregaban regalos mutuamente, se prendían velas, se hacían banquetes, realizaban prácticas obscenas entre niños, jóvenes y adultos. Todos juntos participaban de esto en público. Durante esta época se realizaban sacrificios en el templo de Saturno, que era el dios más importante en Roma. Y se celebraba el nacimiento del sol y el retorno próximo de las cosechas. Saturno era asociado a esta fiesta por eso, porque era el dios agrícola. Así que vemos que era una fiesta era llamada el mejor de los periodos por los romanos, la mejor de las fiestas. Pero llegó el año 350 después de Cristo y Papa Julio I fue aquel que pide por primera vez que en lugar de celebrar el nacimiento del sol, se celebrase el nacimiento de Cristo en esta época. Porque, a su dicho, Jesús es el sol de justicia que alumbrará al mundo con su resplandor. Así que los romanos cristianos y los paganos continuaron celebrando sus fiestas de las Saturnales, pero ahora bajo una perspectiva cristiana. Esta fiesta efectivamente se cambió 4 años después, en el 354, con Papa Liberio, quien lo instituyó efectivamente cuando Constantino quiso unir las dos fiestas. Noten que siempre está Constantino allí, realizando este fenómeno que se llama sincretismo, mezcla del paganismo con el cristianismo. Pero no paramos allí. Hay más apostasías, hay más abominaciones. Y aquí hablamos de la fiesta de los Reyes Magos. Porque es que la celebración del dios Sol no paraba el 25. En el mundo antiguo, lo que era Alejandría, en Egipto, lo que era Grecia, se celebraba una fiesta que era la manifestación de Aión, el nacimiento del dios Sol. La manifestación, del dios Sol. Y para la época de los romanos, la fiesta se llamaba la fiesta de la luz. Y para esta época nuevamente se celebraba el sol, quien nacía el 25 de diciembre y se manifestaba efectivamente al mundo el 6 de enero. Y el primero en pensar en cambiar esta fiesta, que también estaba difusa también en Arabia, en Grecia se celebraba en honor a Dionisio, fue el primero en pensar en mezclar estas dos cosas fue Epifanio de Salamina, quien vivió en esta época, la época de que estamos hablando, entre el 313 y el 538. Y él dijo, no. El término de Epifanía, que se conoce en las fiestas como la Epifanía de Jesús, define lo que Epifanio dijo. Por eso se llaman epifanías también, por Epifanio de Salamina. Y lo que ellos dijeron fue, Cristo nació el 25 de diciembre, pero Él se manifestó al mundo en diferentes ocasiones. Hablamos del nacimiento de Cristo, del bautismo de Cristo, y eso se iba a celebrar el 6 de enero. Así que en lugar de celebrar un dios pagano, dijeron, no, aquí vamos a celebrar no la manifestación del dios Sol, sino la manifestación de Jesús. Y así fue como nació esta fiesta.
la Epifanía, que con el transcurrir del tiempo dejó de asumir su significado también del bautismo de Cristo, que efectivamente fue la manifestación más grande, sino que se enfocó especialmente en los Reyes Magos, y de ahí luego llegó la tradición de colocar los Reyes Magos el 6 de enero en el pesebre. Fue en esta época cuando la Iglesia Católica confirmó esta fiesta. Ahora bien, entendido todo esto, vemos que efectivamente estas fiestas pues no eran muy cristianas, que digamos, pero saben que la cosa no termina allí. Si bien al inicio de la historia cristiana la Virgen María fue una mujer muy respetada, era la madre de Jesús, y bíblicamente es una mujer digna de respeto, ella es bendecida entre las mujeres, ella es mujer llena de gracia, porque Dios tuvo la gracia para hacer con ella de entregarle a su propio hijo para su crianza. Recuerden que hablamos de este tema de la naturaleza de Cristo. Les invito a que vayan y busquen ese tema también. Es el tema número 4, si no estoy mal. La naturaleza de Cristo. Hablamos de cómo fue que el Hijo de Dios, que es eterno, se encarnó como hombre. Hablamos de la importancia de María en la crianza de María y José, quienes le impartieron una crianza ejemplar a Jesús y no permitieron que se contaminara, ni aun desde el vientre ni en su formación, con errores, con comportamientos equivocados. Para que Cristo se conservase puro era necesaria que en su niñez tuviese padres ejemplares, y María fue escogida para eso. Así que María fue una mujer muy respetada y hoy en día debe ser respetada como una mujer digna, que fue escogida por Dios, digna de criar al niño Jesús. Pero fue un ser humano pecador. Ella misma lo admitió cuando dijo que ella era demasiado pecadora para que Dios la tuviese en semejante consideración. La primera vez que se comienza a tergiversar la imagen de María no fue con los apóstoles, fue durante la iglesia perseguida. Y se le entregó el título de Teotocos, Madre de Dios. Y debemos recordar que una cosa es ser madre de Jesús, la parte humana de Cristo, y otra cosa es definirla como madre del Dios creador de todas las cosas. Eso lo vimos en la naturaleza de Cristo, por eso es bueno que vayan y revisen ese tema. Porque una cosa es definirse madre de aquel Dios que es eterno, que no nace, y otra cosa es que ella sea la madre de Jesús. Pero fue en el concilio de Éfeso, en el 431, cuando ya se definió a María como la madre de Dios. De hecho, para esa época ya se creía que María estaba en el cielo. Así que donde bíblicamente María es la madre de Jesús, de la parte humana de Cristo, aquí se la exaltó por encima del Creador. En el siglo III y IV, plena época de Pérgamo, se encuentra aquella que es considerada la plegaria más antigua a la Virgen María, denominada como Subtum Praesidium. Y aquí nos damos cuenta de que ya creían que ella estaba en el cielo y que era intercesora de nuestros pecados. Miren lo que dice: bajo tu amparo nos acogemos, oh Madre de Dios, no desprecies nuestras peticiones en tiempos de angustia, sino rescátanos del peligro, tú la única pura, tú la única bendita. Así que a partir de aquí es donde se comienza a adorar a María como la Madre de Dios y como intercesora de nuestros pecados. A tal punto que se llegó a la idea de que Cristo, aquel Cristo que vino al mundo por amor a la humanidad, ahora detesta a la humanidad y es un juez impasible, que no siente misericordia, y que María es aquella que eleva los clamores indecibles para que Cristo sienta misericordia de aquellos por los cuales dio su vida. San Ignacio, San Justino y Tertuliano hablan de la virginidad. También lo hace San Ireneo. En Egipto, Orígenes defiende la perpetua virginidad de María,
y considera a la madre del Mesías como modelo y auxilio de los cristianos. En el siglo IV se acuña el término eipartenos, siempre virgen, que San Epifanio lo introduce en su símbolo de fe y posteriormente en el Segundo Concilio Ecuménico de Constantinopla lo recogió en su declaración dogmática. Así que también se definió la idea de que María fue siempre virgen y fue librada de todo pecado, aún del pecado original. Cuando vimos que bíblicamente el único que fue amparado de este pecado fue Dios, fue Cristo, quien Dios el Altísimo lo cubrió bajo su sombra. Nuevamente, vayan y miren este tema. Pero la cosa no termina allí. Y hablamos de adoración a los muertos. No lo vamos a profundizar acá. Si lograron incluso ver un poco, hay un video, no lo vamos a reproducir por cuestiones nuevamente de copyright. Pero investiguen de dónde viene la adoración a los santos. Les dejaré en la descripción los enlaces si quieren de estos videos para que ustedes mismos vayan y los miren. Abran la descripción y denle clic al enlace. Ahora, este tema de los santos lo vamos a hablar en las clases que sigue. Hablaremos de qué dice la Biblia de la inmortalidad del alma y cómo se ha infiltrado el espiritismo en el cristianismo. Iniciando desde los católicos, veremos quién está detrás de cada ídolo, de cada santo, de cada imagen. Pasaremos a los protestantes y veremos cómo Satanás se ha metido también en los protestantes. Aún en las iglesias ocurren posesiones demoníacas. Iremos avanzando hasta que nos acercaremos a nuestra propia iglesia. Pero ese es otro tema. Lo que sí veremos es que en el siglo IV se añadió al culto de los obispos que sobresalieron la santidad de su vida y muy pronto también el de los anacoretas y otros fieles que con su vida y su grande austeridad imitaron de algún modo a los mártires. La iglesia al canonizarlos, o sea, al ponerlos de modelo, de canon, ya veremos en próxima clase qué implica la canonización, da testimonio y sanciona que estos hombres y mujeres ejercitaron las virtudes de un modo heroico y que actualmente gozan de Dios en el cielo. Así que también se comenzó a pensar en esta idea de que cuando tú morías vas al paraíso directamente. Veremos en la próxima clase cuál es la verdad bíblica respecto a eso. De esta forma ellos se convierten para los creyentes en un modelo de santidad y en intercesores en favor nuestro. Esto lo dice catholic.net. Pero la cosa no termina allí. Y es que también en esta época cambiaron el bautismo bíblico. San Agustín de Hipona nos dice ¿qué es el bautismo? Es una ablución de agua, pero bíblicamente hay una clase dedicada específicamente al bautismo. El bautismo es por inmersión de adultos, no de ablución de infantes. Y respecto a esto, muy brevemente, la inmersión implica de que te inmerjas completamente en el cuerpo. La ablución implica lo que ven en la imagen, que le rocíen agua en la cabeza, y la aspersión significa que le echen goticas. Así que cambiaron el bautismo de inmersión, que representa nuestra muerte y resurrección con Cristo, por la ablución de infantes. Y esta es una práctica que practican incluso en muchas iglesias que se definen protestantes. Y mis hermanos, es la apostasía que predice la Biblia. Busquen Daniel 8:12 y léanlo, y dice, y por causa de la prevaricación le fue entregado el poder. Y verán que en el contexto habla del cuerno pequeño. Ya veremos quién es. Pero el hijo de perdición dice en 2 Tesalonicenses 2 al 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta es la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que va a ser en Daniel el cuerno pequeño, que va a ser en Apocalipsis la ramera de Apocalipsis.
esta entidad, esta religión falsa que nace aquí, que no es cristianismo, es la obra maestra de Satanás. Y veremos cuáles serán las consecuencias y el castigo que conllevará esto. Porque Dios castigó al cristianismo con 1260 años de deportación. Pero esto lo profundizaremos un poco más adelante. Y esto es lo que debemos analizar respecto a la iglesia de Pérgamo. Pero al lado de su iglesia nosotros estudiamos el sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello y al tercer ser viviente que decía, ven y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y hablamos del caballo negro. Recuerden que el caballo blanco era la iglesia de Éfeso, la iglesia que se opuso a la fornicación, a la idolatría, al paganismo dentro de la iglesia. Aquí en cambio tenemos el opuesto, un caballo negro que apoya a los nicolaitas, que promulga la fornicación y el paganismo dentro de su iglesia. Por eso es el opuesto. Porque si el blanco significa santidad, el negro significa apostasía. Y esto se cumplió a la perfección en todo lo que acabamos de ver. Luego vemos una balanza. La balanza era utilizada para vender cosas. Y las cosas que vendieron aquí fue el trigo y la cebada. Y voy a adelantarme un poco para tocar de una vez el tema. El trigo y la cebada eran fundamentales en la época antigua. De ahí se sacaba el pan, que era la fuente principal de sustento y de alimento de las poblaciones hasta épocas muy modernas. La Revolución Francesa nace, por ejemplo, en el 1789 por escasez de pan, entre muchas otras causas. Así que el pan era fundamental en la vida antigua, no como hoy que lo repudiamos. En la vida antigua era muy importante el pan. Pero durante este periodo se nos muestra de que estos cereales, este pan, esta comida era escasa. Pero evidentemente no hablamos de pan literal, estamos hablando del pan simbólico. Y ya vimos este símbolo del pan cuando hablamos de los muebles del santuario, cuando hablamos de la fiesta de los panes sin levadura. Y vimos que son un símbolo de la perfección de Cristo, de los méritos de Cristo, de la palabra de Dios. Yo soy el pan de vida, dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Pero Jesús nos dice cuál es la forma en la que podemos acceder a ese pan. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis en ellas vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que si escasea el pan, escasea el testimonio de Cristo, escasea la palabra de Dios, escasea el evangelio puro, que comenzó de hecho en este periodo a verse limitado en un pequeño puñado de personas que veremos más adelante, que se refugiaron en los montes y se llamaron valdenses, quienes de hecho continuaron guardando el sábado a escondidas del Roma por aproximadamente 1000 años. Ahora bien, volvemos al siguiente tema, al siguiente símbolo. El aceite y el vino. Y respecto a esto debemos recordar la Santa Cena. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que para muchos es derramada para remisión de los pecados. Y es que en esta época también se tergiversó la Santa Cena y se convirtió en la misa. Mis hermanos, es muy diferente decir de que yo como el pan sin levadura y tomo el jugo de uva, porque es jugo de uva sin fermentar. Los judíos no bebían este tipo de cosas fermentadas en las cenas pascuales, porque en las cenas pascuales no debía existir fermento alguno en todo Israel. Ahora bien, una cosa es decir de que yo hago y como ese pan y tomo ese jugo,
como símbolo de recordar aquella muerte pasada, que como dice las Escrituras y como vimos en el estudio del sacerdocio de Cristo de Hebreos, representa la muerte única de Cristo una sola vez por los pecados de todos. Y otra cosa es decir de que a través de mis palabras, de las palabras del sacerdote, la hostia y el vino efectivamente se convierten en literalmente la carne y la sangre de Cristo y que tú comes a Cristo, literalmente hablando. Y de que domingo tras domingo que se celebra la misa, el sacerdote baja a Cristo del cielo y lo crucifica de nuevo. Ya hablaremos también de la simbología de la misa. Pero son dos cosas muy diferentes. Una es bíblica, la otra es antibíblica. Que la Biblia afirma que Cristo murió una sola vez y derramó su sangre una sola vez. La otra es transformar al Creador en un objeto que va a comando de un simple ser humano pecador. Y el último símbolo que nos incumbe es el aceite. El aceite que representa la acción del Espíritu Santo. Ya lo vimos también nuevamente en los muebles. Vimos cómo era el aceite aquel que alimentaba la lámpara. La lámpara que representa la palabra de Dios y el aceite que es el Espíritu Santo, el Consolador, aquel que nos recuerda a Cristo y la vida de Cristo, que es la luz verdadera. Y el vino que representa los méritos de la sangre de Cristo. Y se nos dice que en este periodo no iban a escasear porque aún no era demasiado tarde para el cristianismo. Aún podían volver atrás. Aún podían arrepentirse. Pero el problema llegó con Tiatira y la iglesia que sigue. Donde veremos donde ya no solamente iba a escasear, sino que la gente iba a morir de inanición. Iba a morir de hambre. Y mis hermanos, esto es todo lo que nos corresponde hablar el día de hoy. Reflexionemos pues en lo que creemos. Reflexionemos mucho en lo que practicamos. Observemos nuestras propias iglesias, porque no hablo solamente con adventistas, y veamos de dónde surgen muchas cosas que hoy en día aún protestantes siguen practicando y cómo Dios llama a eso. Sin más preámbulos, mis hermanos, en la siguiente clase vamos a hablar sobre la inmortalidad del alma. ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Cómo fue creado el ser humano? ¿Será posible que hayan almas inmortales? Veremos quién está detrás de los santos, quién está detrás, cómo se ha infiltrado Satanás, cómo es que el espiritismo ha permeado en el cristianismo, ya sean los católicos y los protestantes. Y veremos todos los textos difíciles sobre la inmortalidad del alma que existe, para que en toda la Biblia no haya ninguna forma de creer algo que no está escrito. Como se dan cuenta, va a ser un estudio muy grande, lo vamos a dividir en muchas partes, para no hacer videos tan largos, porque probablemente un solo tema de esos me lleve unas 4 horas de tiempo. Así que mis hermanos, no se pierdan los temas que siguen, porque no solamente vamos a complementar esto, sino que vamos a ir mucho más allá. Espero que sigan asistiendo a nuestros videos y que Dios los bendiga grandemente.